Matías? Sí. Mucha gente no lo conoce. Cuando yo tenía 16 años, un socio de mi papá aparentemente tenía una deuda económica con él, es lo que me dijeron. Mis padres habían hecho denuncia de amenazas porque nos amenazó durante un año que nos iba a quemar vivo a todos. ¿Telefónicamente? Telefónicamente. Hoy, 23 años después, la denuncia de amenazas sigue siendo lo mismo, no se le sigue dando bolilla, ¿no? Quiero aclarar esto porque es importante, el año que pasó y no se modificó nada. Denunciaron las amenazas, nadie hizo nada, y el 17 de febrero, ahora la semana que viene, se van a cumplir 23 años. Este hombre... Yo me acuerdo, en Flores, tu casa. En Flores. Hay una Estábamos cosa que durmiendo, perdón, y 3:30 de la mañana roció con combustible la casa. Estábamos, bueno, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, Fernando, Alejandro, de 14 y 9 años. Con nosotros vivía mi abuela. Un amiguito y un amiguito. Claro, mi abuela, por esas cosas del destino, ese mismo día había venido acá a Mar del Plata. Con unas amigas. Con unas amigas, exactamente. Y entonces mi hermanito invita a Nicolás Borda, de 11 años, a jugar a casa. Y bueno, me salvé yo solo. Ahora, por supuesto. Yo lo que le quería preguntar a todos ustedes es, yo quizás lo miro más de un ciudadano común, ¿no? ¿Cómo el ciudadano común puede creer en todos estos procesos y demás cuando hoy en día matar es gratis en Argentina? Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de la corrupción, de un montón de cosas? Si hoy ni siquiera tenemos justicia en un asesinato. Esa frase la dijiste en un reportaje. Pero ¿por qué es así? Porque matar es así. Es gratis en Argentina. Hoy es gratis me matar. Mucho tu frase. ¿Pero por qué es así, Mirta? Es así. Entonces, que el ciudadano cuando ve estas discusiones continuamente, y por supuesto que son temas muy importantes, pero no cree, porque la verdad que si te matan a tu hijo y tenés que estar mendigando justicia continuamente, ¿qué puedes esperar del tema de corrupción? Decime, ¿esta persona era pariente de ustedes? Sí, estaba casado con una prima de mi mamá. Con una prima de mi mamá. Sí, mi mamá era madrina. Fructuoso Álvarez González. Fructuoso es el nombre. Sí. ¿Va a quedar en libertad? Y tiene altas posibilidades de quedar en libertad. ¿Te sigue amenazando? Me siguió amenazando hace yo vine acá al programa, él lo habían mandado a España. En julio. Yo vine en julio. Sí. Yo quiero aclarar esto porque cuando hablábamos del tema de la expulsión, ¿no? En el caso mío, puntualmente, no hay que buscar otros casos como el de Brian, en el caso mío, ya lo habían mandado. Él entra de España. O sea, él ya usó este beneficio. ¿Y no tenía pedido de captura internacional de Interpol cuando entra? No, el tema no tenía. No, lo que tenía era que acá estaba condenado a perpetua. España no lo podía liberar. La realidad es que él tenía mucho poder adquisitivo, no sé si hoy lo tiene, y él usó todas estas chicanas judiciales que existen para poder quedar libre antes, que fue lo que hizo. Entró como quiso. Entonces esto es lo que yo le planteo al juez y a la fiscal de ejecución. Desde donde puedo, porque volvemos a lo mismo, como no soy parte, y yo tengo la suerte, gracias a Dios, de poder estar, a veces hasta me impresiona decirlo, ¿no? Tener que decir que tengo suerte y tengo a toda mi familia en Chacarita. O sea, yo soy una persona con suerte, ¿no? Esto es lo que me dicen los familiares de víctimas. Y tengo a toda mi familia en Chacarita y yo tengo suerte. ¿Por qué? Porque puedo, aunque sea, poder llegar a hablar con el juez. Esta realidad, el 99% de los argentinos no la tiene. Le matan a un hijo y tiene que vivir al lado del asesino, quizás, y no puede hacer nada. Esto lo digo porque a mí me ayuda mucho la fuerza que me da la gente en la calle. Y yo quizás por eso peleo tanto por tratar de cambiar. Quiero que este dolor que yo estoy pasando, que mi abuela está sufriendo hasta los últimos días de su vida, que sirva para cambiar algo. Tiene que servir para cambiar algo. Porque si yo logro que esta ley salga, la realidad es que yo no voy a ser parte en la ejecución penal. Porque todo en justicia es para adelante. Sí. Pero por lo menos tener esa satisfacción, ¿me entendés? Por eso lo mismo en el caso de la ejecución penal. A ver, ¿por qué son importantes el tema de la ley de víctima y de la ley de ejecución? Porque en los dos, digamos, casualmente, en los dos ejemplos más claros, se da el caso de Matías. Víctima, él no fue parte a lo largo del proceso, entonces se fue a España, volvió, él no pudo apelar, no pudo, digamos, de alguna manera insistir al fiscal, denunciar al juez. Se enteró el abogado, cuando lo amenazó. Claro, el abogado se lo tuvo que pagar él. O sea, el Estado le pagó un abogado al delincuente y a él no. Y después, en la ejecución, ¿por qué? Porque resulta que este verso de las libertades anticipadas, de la buena conducta, que todos sabemos que con la corrupción que hay en los servicios penitenciarios se compra la buena conducta. Totalmente. Hay que terminar con ese verso. 10 años de cárcel, Mirta, como le decía antes, tienen que ser 10 años de cárcel.
Y 10 de Sergio, condena, 10 de condena. Y empezar a hablar como es. No digamos más prisión perpetua. Claro, porque el ciudadano común, que no tiene por qué, pero el ciudadano que no tiene por qué estudiar derecho. ¿Qué condena tuvo? Prisión perpetua, mira. 25 años. O sea, esto es otra cosa, en la primera 15 años. 15 años, claro. No existe Menos, no existe. Esto de que sea lo mismo matar una persona que 6. A mí me Esta comentó- semana hubo una masacre, lo vieron. Terrible, O sea, terrible. ¿cómo puede ser que sea lo mismo matar en un mismo acto, la condena sea igual matar uno que 6? A mí me comentó Diana Cohen Agres, que también integra como Matías, Sí. en este caso, Una Oficina de maravilla Justicia, que el promedio de los presos que están detenidos en la Argentina es de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando un caso tiene impacto mediático hay condena, pero Claro. después en casación, cuando baja el impacto mediático de esos mismos casos graves, Se mantiene el procesamiento y no queda la condena firme. pero bajan las penas. Por ejemplo, en el caso de Diana Cohen, por la muerte de su hijo Ezequiel, el asesinato de su hijo Ezequiel, al asesino le bajaron la pena porque los jueces consideraron que como tenía un currículum en la mochila al momento de matar a Ezequiel, tenía intención de cambiar su vida. Bueno, Débora, y eso fue suficiente para que le bajen la Perdón que te pena. interrumpa, es siempre justificar al delincuente. claro. Siempre es bueno, porque no tuvo oportunidades. Y yo por eso me canso de hablar con los jueces y digo, ¿y qué oportunidades tuvo mi hermano? ¿Qué oportunidades tuve yo con 16 años que tuve que aprender a vivir sin mi familia entera? Yo no elegí vivir toda mi vida sin mi familia. Pasa que, a mí me Matías, obligaron a vivir así. Perdona que te Entonces, interrumpa. Hay muchos jueces y fiscal que viven en una burbuja, que mira la vida desde un expediente, desde una oficina, claro. Y entre eso- 4 Bueno, paredes. sí. Acá Sergio, tiene que haber perdón. descentralización judicial. Quiero porque contarte además, algo importante. Una cosa es el fiscal en el territorio. Sí, claro. Y otra cosa es el fiscal Pero por eso me parece- adentro del Palacio de Tribunales, escondido en un edificio. Por con eso me parece secretario. importante que ustedes también vean esto bien, cómo se vive de adentro. Yo quiero agradecer al diputado Luis Petri, que de él surgió, él me llamó apenas escuchó que podía salir libre Sí. de la sesión de familia, me llamó y me dijo, te acompaño a hablar con el juez. Y a mí me pareció fantástico, porque en realidad está bueno que ustedes vean cómo se ve de adentro. ¿Y vos él tenés vino... miedo, Matías? ¿Tenés miedo? Pero Mirta, o sea, una persona que quemó, que nos dijo que nos iba a quemar y prendió fuego a una casa Y con que te 3 siga hijos. amenazando. Y sí. Entonces, ¿cómo no? Y aparte, más allá del miedo, que tampoco es justo que yo tenga que vivir con custodia las 24 horas del día. O sea, yo estoy preso custodia, yo. ¿no? Sí, claro. O sea, yo a 23 años tengo que tener con custodia, mi abuela todos los días nerviosa, cada vez que salgo, imagínense que tiembla, ¿Qué edad tiene esta persona? tiene 57 años. Mirá vos. Es joven. El día antes de cometer este asesinato, ¿él fue padre? Sí, durante esos días. De Y el hecho, hijo su fue a hijo, visitarlo a la cárcel y lo trató muy mal, ¿no? Creo. me enteré de eso. Entonces, Eso lo he leído, sí. ahí Lo es trató cuando muy mal digo- al hijo, ¿no? sí, Lo y ahí es maltrató. cuando lo maltrató. Y ahí me acordé automáticamente de mi abuela. Yo cuando vine acá la otra vez le conté, Mirta, que Sí. previo al incendio él había atacado a mi abuela. Y había una denuncia hecha de mis padres Sí, de la agresión que le hizo, para resumirlo, le arrancó los pelos, la Sí, cacheteó, vos me contaste, le puso sí. cocaína en la nariz, le hizo de todo a mi abuela. Mis padres hacen la denuncia de esa agresión y ahí empiezan las amenazas fuertes de los voy a quemar a todos. Mi abuela me cuenta que ese día que la agredió, la mujer de él le dijo a la tía no la toques. Perdón la palabra que voy a decir, ¿no? Pero él se dio vuelta y le dijo, hija de puta, subí porque te mato a vos y a tus hijos. Eso me lo contó mi abuela. Bueno, la perpetua Hoy- es para las víctimas, porque Sí, la sí, per- sí. es la Ahí está. ausen- primero es la ausencia perpetua Sí, sí, de sus sí, seres sí. queridos y la perpetuidad Bueno. de la vida con miedo, ¿no? Eso La es- perpetua es para las yo víctimas, te no es quiero para las felicitar. victimarias.